Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Canarias al Día, la entrevista. Hoy nos acompaña en estos estudios de Mírame Televisión Canarias el consejero de lucha contra el cambio climático y también de desarrollo sostenible del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez Medina. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un saludo a estar aquí con usted. Gracias por estar con nosotros, consejero. Bueno, tenemos muchos asuntos que queremos abordar con usted. Vamos a empezar hablando de una problemática que preocupa mucho, sobre todo en los últimos años, en la isla de Tenerife, el tratamiento de las aguas residuales. Ustedes desde la Corporación Insular han firmado un acuerdo con la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España con una inversión de unos 170 millones de euros, un contrato importante. ¿Esto qué va a significar de cara a paliar ese problema de aguas residuales en Tenerife? Así es, un contrato muy ambicioso. En este caso la figura administrativa se llama convenio y pretende pues acabar con buena parte de los residuos, de los problemas de aguas residuales que tenemos en la isla de Tenerife. Tenemos que tener en cuenta que lamentablemente Canarias es un territorio fracasado y es que somos la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. No cabe duda que nuestro territorio reúne todas las condiciones para haber alcanzado unos objetivos de sostenibilidad adecuados. Sin embargo, pues estamos en el vagón de cola de Europa y con este convenio nosotros vamos a acabar, como digo, con buena parte de los problemas de aguas contaminadas que tenemos en nuestra isla. El convenio aborda 5 grandes cuencas, 5 grandes zonas de la isla: la zona de Granadilla, la de Arona Este, San Miguel, el oeste de la isla, atendiendo a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, también en la fachada norte de la isla, la comarca de Acentejo y por último los grandes colectores del Valle de la Orotava. Un grave problema que necesita grandes soluciones y por eso la envergadura de este convenio. Además tenemos que tener en cuenta que las instalaciones incluirán un terciario. ¿Esto qué es? Pues hoy en día el desarrollo tecnológico nos permite que las aguas, una vez depuradas, no vayan finalmente a la costa a través de los llamados, de los conocidos por todos nosotros como emisarios submarinos, sino que se puedan procesar nuevamente y convertir ese agua depurada en agua regenerada que puede ser utilizada en el sector primario. Por lo tanto, dejamos de hablar de un residuo para convertirlo nuevamente en un recurso. El convenio, efectivamente, consejero, promueve esa regeneración de las aguas residuales depuradas para permitir su reutilización como agrícola. ¿Esto se va a hacer en todas estas cuencas donde se van a llevar a cabo estos trabajos? Sí, de los 5 grandes sistemas de los que hablamos, 4 de ellos incluyen saneamiento y depuración. El del Valle de la Orotava solo es saneamiento, los grandes colectores, los grandes tubos que recogen las aguas para posteriormente tratarlas en la depuradora del Valle de la Orotava, pero los otros sí, los otros además del proceso de depuración propio, también incluirán este sistema de regeneración de agua para que, como decimos, podamos dejar de hablar de un residuo, de agua residual y convertirla nuevamente en un recurso y aprovecharla en nuestro campo, en nuestro sector primario, que buena falta que hace. Estos días estamos recibiendo con alegría, con satisfacción las lluvias, pero no cabe duda de que cada vez llueve menos, cada vez los episodios de lluvia son más agresivos y por lo tanto el fenómeno de infiltración natural que se produce en nuestro acuífero pues es menor. Por lo tanto tenemos que ir a fórmulas complementarias como puede ser la regeneración de la que estamos hablando o también la desalación. Pero hoy en día hay que apostar por eso, por un desarrollo más sostenible y por tratar de favorecer esa economía circular que tanto nos dice Europa. Esto es economía circular y esto es desarrollo sostenible. ¿Cuándo estarán terminados estos trabajos? Firmamos el convenio recientemente, fue en julio de este año y por lo tanto pues hay diferentes cronogramas, diferentes hitos temporales. No todas las depuradoras y los colectores irán al mismo ritmo. Los primeros que saldrán son los sistemas de Granadilla y del oeste de la isla. El de Granadilla ya está en licitación, igual que el del oeste. Y empezaremos a ver obras, si todo sale bien, como todo va apuntando, este mismo año 2021. A mediados de 2021 veremos ya cómo los trabajos se van materializando y cómo empezamos a acabar con ese crónico, ese lamentable problema que sufrimos en la isla de Tenerife.
Consejero, me habla usted de principios del año 2021, creo que también para esos comienzos de año, exactamente para enero, tienen en el Cabildo prevista que comiencen las pruebas de la estación depuradora de aguas residuales urbanas del Valle de Güímar. Así es. Aquaes hemos dicho que abordará buena parte de los problemas por la envergadura, por la capacidad que tiene, pero los problemas de Tenerife no se limitan exclusivamente a estas comarcas. El Valle de Güímar es el ejemplo más significativo del fracaso que hemos sufrido durante décadas. Y es que ya recae sobre el Valle una sanción europea por un importe muy significativo. Tenemos que tener en cuenta de que cada 6 meses se están abonando más de 600.000 euros en multas, además, lógicamente, del daño ambiental que esto supone, lo más importante, no cabe duda. Pero esto está generando problemas ambientales, problemas administrativos y problemas judiciales también. El Consejo Insular de Aguas está ejecutando obras en el Valle de Güímar por valor de más de 20 millones de euros para construir 2 grandes depuradoras. Una de aguas urbanas, la conocida como EDARU, y una de aguas industriales, porque la ley obliga a que las aguas industriales tienen que llevar un proceso de depuración diferente y separado de las aguas urbanas. Por lo tanto, ese tándem EDARU, depuradora de aguas urbanas y depuradora de aguas industriales, está en marcha. No son compromisos políticos, ya están en marcha, y veremos cómo a comienzos de este próximo 2021, en el mes de marzo, estará concluida la depuradora de aguas urbanas, y en 2022, si todo transcurre con normalidad, pues ya podremos tener operativa la depuradora de aguas industriales. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Pues lamentablemente porque los responsables políticos que han estado asumiendo labores de liderazgo en esta isla, pues no han entendido el problema de las aguas residuales como un problema que hubiese que atajar y que hubiese que abordar de forma inmediata. ¿Por qué no se veía? Está claro que son obras poco lustrosas, obras que pueden generar poco rédito político, porque al fin y al cabo, para meter los tubos de saneamiento, pues muchos podrían interpretar que estás enterrando dinero. Es mucho más vistoso inaugurar una casa de la juventud o cualquier otra instalación, pero lamentablemente no se ha atendido a este problema y de esa situación, este contexto en el que nos encontramos. Cuando este convenio se haya materializado en su totalidad, esa inversión de 170 millones de euros, ¿podremos decir que ya Tenerife no está en esa cola, en ese vagón de cola del ranking europeo en cuanto a cómo contaminamos nuestro medio ambiente con nuestras aguas residuales? Sin lugar a dudas. Esto va a ser un cambio de paradigma absoluto. Quedarán aglomeraciones urbanas por resolver, pero digamos que los mayores problemas, los de mayor envergadura, quedarán solucionados. También el Estado ahora mismo está ejecutando una obra importantísima en la ciudad de Santa Cruz para ampliar y rehabilitar la depuradora de Santa Cruz. Es una depuradora de ámbito municipal ahora mismo, pero está recibiendo aguas de toda la zona metropolitana, tanto de La Laguna, del municipio del Rosario y de Santa Cruz. Es decir, ahora mismo pues se están poniendo muchos recursos, afortunadamente, muchísimos recursos para revertir y darle la vuelta a esta situación que a todos nos avergüenza. Y en este caso creo que la sociedad ha jugado un papel muy importante y son esos vídeos de denuncia que podemos ver en redes sociales. Creo que la sociedad civil ha contribuido mucho y de forma muy significativa para cambiar ese paradigma, ese cambio de paradigma que estamos percibiendo, que hoy en día la sociedad sí que demanda que haya un tratamiento adecuado y una buena conservación de nuestras masas de agua. En la línea de lo que estamos hablando, consejero, me gustaría que también profundicemos en la temática de la lucha contra el cambio climático. Otra noticia que afecta a este área es que en las últimas semanas, por fin, finalmente han conseguido ustedes que se sumen todos los municipios de Tenerife al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. Este pacto, ¿qué significa exactamente? ¿Qué cambio nos trae? Esto es un pacto también muy ambicioso que viene desde Europa. En el conjunto de la Unión Europea hay más de 8.000 municipios que han formalizado ya el Pacto de las Alcaldías y que tiene como vocación principal articular políticas que nos permitan favorecer un ahorro y un mejor uso de los recursos energéticos, un ahorro energético.
En la isla de Tenerife nos encontramos una situación que no nos gustó, y es que únicamente 17 de los 31 municipios habían formalizado el pacto de las alcaldías. Ahora mismo son 25, pero estamos convencidos de que antes de final de año ya estaremos los 31 municipios dentro del pacto de las alcaldías. Y además hay que tener en cuenta también y valorar no solo los beneficios ambientales, los beneficios económicos también, porque al generar un mejor uso del consumo energético, pues estamos favoreciendo también un ahorro económico. También hay que tener en cuenta de que la Unión Europea colocará a las administraciones públicas que han formalizado el pacto de las alcaldías en una posición más ventajosa para poder recibir los fondos de reconstrucción europeos. Por lo tanto, ese llamamiento también aquí lo hago cada vez que tengo la oportunidad de sentarme con los alcaldes, las alcaldesas, de que formalicen, de que firmen ya de una vez el pacto de las alcaldías para conseguir ser una isla más sostenible y también para tener una posición más ventajosa en la financiación europea que vendrá y será además muy cuantiosa. Está en marcha ya también la Oficina de las Energías Renovables, que va a servir de asesoramiento y apoyo técnico a los municipios, ¿no? Entiendo que a todos, o solamente a los que están en el pacto. No, a todos. Incluso fue uno de los grandes elementos que nos motivó a poner en marcha esta oficina. Cuando comenzamos a reunirnos con los municipios que no estaban dentro del pacto, les planteábamos por qué no lo hacían. Y los alcaldes, las alcaldesas nos respondían de una forma muy clara que ellos compartían la voluntad, compartían los principios del pacto, pero que sin embargo por falta de capacidad, de músculo administrativo, no podían abordar esta cuestión. Pues la oficina tiene precisamente esa intención de dotar de capacidad, de complementar los recursos que tienen los municipios para impulsar estas políticas de ahorro y eficiencia energética. La otra arista, la otra vertiente que tiene esta oficina de apoyo a los municipios, pasa por prestar asesoramiento a la ciudadanía de la isla de Tenerife. Lo que queremos es poner a trabajar los tejados, las azoteas, los techos de las viviendas, porque el autoconsumo energético es una herramienta muy poderosa para favorecer y democratizar la energía. Entonces esta oficina también podrá asesorar a los municipios, como decimos, y también a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que consigan desenmarañar todo ese tejido administrativo, todo ese tejido burocrático que muchas veces los ciudadanos se encuentran para poner placas de autoconsumo energético en sus viviendas. A grandes rasgos, ¿qué otros asuntos importantes tienen ustedes planificados para lo que resta de legislatura en materia de lucha contra el cambio climático a escala insular, obviamente? No cabe duda que a nivel insular somos un territorio limitado si lo contextualizamos con el mapa de nuestro planeta, pero aún así hay que impulsar medidas. Las acciones de cambio climático están orientadas principalmente en dos ámbitos: la mitigación y la adaptación. ¿Cómo mitigamos los efectos del cambio climático que ya están ahí? Hoy en día pues estamos volcados en superar la crisis sanitaria que nos está golpeando, pero no podemos olvidar que en diciembre del año pasado se estaba celebrando en Madrid la Cumbre Mundial del Clima, la que inicialmente estaba previsto celebrarse en Chile y por problemas políticos se trasladó a Madrid. Y en esa cumbre se puso de manifiesto de que esto ya no es algo que se pueda interpretar o que pueda ser valorable. El cambio climático es una realidad, incluso en los foros en los que se cuestionaba hasta hace relativamente poco, como en el foro de Davos, pues ya se habla abiertamente de cambio climático. Entonces, una de las aristas que hay que abordar es la mitigación. ¿Cómo mitigamos los efectos que ya, de hecho, se están produciendo sobre los diferentes territorios, en nuestro caso la isla? Y por otro lado, la adaptación. Cómo adaptamos y cómo acomodamos nuestra realidad, nuestro día a día, nuestras infraestructuras a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, esas dos vertientes, la mitigación y la adaptación.
Vamos con otro bloque de asuntos importantes, sin duda, consejero. Debemos hablar también de la gestión de los residuos. Un titular que nos ha llamado la atención en las últimas semanas también es que desde el Cabildo Insular se han retirado 2.500 toneladas de neumáticos del complejo ambiental de Arico. Sí, esto es una situación que la verdad que nos llamó mucho la atención y que nos preocupó en exceso. En el complejo ambiental de Tenerife, en el PIRS, que suele llamar la gente, pues había abandonadas 8.000 toneladas de neumáticos. Cualquiera de nosotros puede recordar el incendio que se sufrió en Seseña, en aquel vertedero de neumáticos. La situación era diferente. Allí había 88.000 toneladas de neumáticos, 10 veces más de las que había en el complejo ambiental de Tenerife, pero no cabe duda que había que solucionar este problema. Adjudicamos un contrato para la retirada y el tratamiento de esas 8.000 toneladas y actualmente pues ya hay fuera del complejo más de 4.000. Los trabajos se están desarrollando a muy buen ritmo y esperamos que a finales o a comienzos del próximo año ya puedan estar retiradas esas 8.000 toneladas de neumáticos que estaban generando un impacto paisajístico, un impacto ambiental y también un problema administrativo en el complejo ambiental, porque el complejo ambiental lo queremos enfocar de una forma diferente, no como un simple vertedero en el que acaban todos los residuos, sino un lugar, un complejo ambiental en el que se gestionan de forma adecuada nuestros residuos, en el que se apuesta por la sostenibilidad, la valorización y precisamente darle una segunda vida a todos los elementos que puedan ser valorizados. Hablando del complejo ambiental, ¿ustedes tienen previstas obras en los próximos años en esta legislatura en el complejo? Sí, por supuesto. Actualmente incluso se están desarrollando dos. Una de ellas es la puesta en marcha de la planta de bioestabilizado. Para que se nos entienda, el bioestabilizado es un material que se puede aprovechar para dar estabilidad a los suelos y esta planta estaba parada desde el año 2018. Estaba en un estado pues muy malo, tenía unas patologías estructurales que comprometían la estabilidad de la instalación y estaba vallada. Hemos adjudicado una obra para solucionar esas patologías estructurales y comenzar a operar con ese material bioestabilizado a comienzos del año 2021. Podremos dejar de enterrar en vertederos 76.000 toneladas de residuos al año. Es mucha cantidad como para permitirnos continuar en la situación en la que nos encontramos esta planta de bioestabilizado. Y otra obra que estamos ejecutando en el complejo ambiental es la automatización de la planta de envase. Existe un mal rumor en muchas ocasiones que se piensa que no tiene sentido separar en origen, llevar cada residuo a su contenedor porque al final todo se mezcla. Evidentemente no es así. Cada residuo que se separa tiene un tratamiento adecuado. En el caso de los envases hemos visto como la ciudadanía de la isla cada vez es más sensible y se separa mucho más en origen. Y la planta que tenemos en Tenerife quedó prácticamente obsoleta y con una capacidad de tratamiento muy inferior a la generación que se estaba dando. Por lo tanto, hemos tenido que adjudicar, y celebramos esto, una obra para automatizar esa planta y dotarla de una mayor capacidad para que sea capaz de procesar de forma adecuada todos los envases que se están separando en nuestra isla. Consejero, se nos ha ido el tiempo, no puedo terminar esta entrevista lógicamente sin abordar con usted un asunto que le puso usted en el centro de la polémica hace unos meses en torno precisamente al concurso millonario, recordemos más de 700 millones de euros para la gestión de residuos en Tenerife en los próximos años. Se le acusaba a usted de tener incompatibilidad por ser accionista de una de las empresas aspirantes. ¿Todo este asunto ya se ha aclarado? ¿Ya está finiquitado? Sí, bueno, a modo de contexto, efectivamente es un contrato muy ambicioso, es un contrato por valor de 715 millones de euros y que pretende cambiar la filosofía de la gestión de los residuos en la isla. El procedimiento administrativo ha ido muy bien, es un procedimiento que es complejo y efectivamente yo desde el año 2015 tenía acciones
una pequeña cantidad, si lo contextualizamos con el valor de la compañía, más de 500 millones de euros vale esa compañía en bolsa. Yo tenía 7.700 euros de ahorro, como digo, desde el año 2015 y evidentemente pues el condicionamiento que se pudiese haber dado para favorecer una determinada empresa, eso nunca se dio. Así consta en todas las actas y únicamente pues se trató de crear una polémica donde no la había. La ley de incompatibilidades habla que tienes que tener un 10% del accionariado de la compañía para poder estar en el Consejo de Administración y que se pueda entender que se puede condicionar un resultado. En este caso, pues como digo, 580 millones de euros. Yo tendría que haber tenido 58 millones de euros en acciones, pues la cantidad es ridícula porque, como he dicho, 7.700 euros frente a los 58 millones de euros que tendría que haber tenido, pues es evidente que el orden de magnitudes es claro y evidente. No hubo ningún tipo de favoritismo, ni mucho menos. Estuve únicamente en una mesa de contratación en la que di un mensaje institucional, puse en valor la importancia de este contrato de residuos y me aparté absolutamente del proceso de licitación del contrato. Estamos en un momento en el que en breve podremos anunciar una propuesta de adjudicación y terminar con una situación que es realmente desagradable, y es que el actual contrato venció el 31 de diciembre del año 2015 y hasta ahora pues se ha estado prorrogando un contrato de forma excesivamente larga. Pretendemos acabar con esa situación para dar estabilidad y el marco normativo que un contrato de este tipo requiere. Javier Rodríguez, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, venirse del Cabildo al plato de Canarias al Día para hablar de estos asuntos tan interesantes y de los que probablemente deberíamos hablar muchísimo más, pero ya se sabe que en estos tiempos de pandemia se habla sobre todo de lo que se habla, pero de verdad, muchas gracias. A ustedes por el tiempo y la oportunidad, ha sido un placer. A ustedes decirles que pueden seguir esta entrevista nuevamente en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y ahora les dejamos con la programación de Mírame Televisión Canarias. Adiós.